Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. El gozo continuo del creyente. Vamos a hablar en esta mañana. El gozo continuo del creyente. Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Pablo ya está casi al final de su vida y desde la cárcel él escribe esta carta a los hermanos filipenses. Y dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Puede sentarse. Yo no sé si usted puede ver que hay una relación íntima entre el gozo y la venida de nuestro Señor. Nuevamente, hay una relación estrecha entre el gozo del creyente y la expectativa del regreso de su Salvador. Y es importante, mis amados, que cuando nosotros vayamos a las Escrituras, a la santa palabra del Señor, prestemos mucha atención a las palabras. Y mucho más cuando usted ve que a lo largo de la Biblia se repite una palabra una y otra vez. Hay que poner las antenitas atentas porque algo Dios está resaltando en su palabra. Por ejemplo, si usted lee las Escrituras a lo largo de la Biblia, usted va a encontrar que el tema de la santidad es relevante. Hay al menos 416 referencias en la Biblia acerca del tema de la santidad. Es como que si Dios estuviera diciendo, presten atención a esto. Si al menos usted va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar que la palabra santidad es algo que se repite 210 veces. Entonces hay como un énfasis de Dios en este tema de la santidad. Pero interesantemente, y quizás de manera descuidada, hemos olvidado que el tema del gozo en la Biblia es recurrente también. Si usted, por ejemplo, toma las Escrituras, usted va a encontrar que el tema del gozo es mencionado a lo largo de las Escrituras desde el comienzo de la humanidad hasta el libro de Apocalipsis. Génesis comienza con el gozo de la creación y termina Apocalipsis con el gozo de una celebración. Entonces aparece el gozo 145 veces derramado a lo largo de todas las Escrituras. Y yo creo que si la Biblia resalta el gozo, nosotros como creyentes debemos de volver a retomar esto que Dios está resaltando. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, en palabra del pastor Gerson Montiel, permítame citar sus palabras, él dijo en cuanto al gozo: el llamado al gozo en las Escrituras es abrumador, es constante. El pueblo de Dios es constante y de diversa manera exhortado a regocijarse. En realidad el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un deber de todo creyente. Acabamos de leer una orden en Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces hay una orden de parte de Dios para el creyente y es volverse a gozar en Dios. Es volver a encontrar en Dios la fuente de verdadero gozo del creyente. Entonces, mis amados hermanos, vivir una vida cristiana sin gozo es una contradicción de términos. Decir que soy creyente, pero no puedo mostrar ese gozo del Señor en mi andar, en mi hablar, en mi pensar, en cómo manejo las situaciones de la vida, es una contradicción de términos. No debe de existir un cristiano que no tenga gozo. Mis amados, el gozo del Señor es totalmente diferente al gozo que nos ofrece el mundo y el pecado. Es totalmente diferente. Por ejemplo, en cuanto al gozo del Señor, la Biblia lo presenta como algo que perdura, como algo que debe ser constante en la vida del creyente. Por ejemplo, David lo expresó en estas palabras. David dijo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, ¿qué hay? Hay plenitud de gozo. Pero David no se queda allí, él termina y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, en la presencia de Dios hay un banquete continuo a la cual el creyente afligido, cansado, necesitado puede llegar a esa mesa y servirse día con día.
de la misericordia, del favor, de la gracia, de la bondad, de todo lo bueno que Dios es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi amado hermano, esta prédica es una invitación a que tú vuelvas a la mesa del gozo del Señor y comas lo que necesitas de Él en esta mañana. Hay plenitud de gozo en Él. Lo hay. El cristianismo, mi amado hermano, no es una religión ritualista externa donde venimos a la iglesia y simplemente cumplimos con el pastor o con el líder. No, 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 es que aquí hay un deleite glorioso en nuestro Dios. Hay un deleite gozoso, hay una fuente de gozo esperándote día con día en el culto. Hay una fuente gozosa en este libro llamado la Palabra del Señor. Y tú no debes desperdiciar esa oportunidad. Sin embargo, en cuanto al gozo o a la copia barata del gozo terrenal y mundano, la Biblia lo presenta como algo temporal. Y es interesante que la Biblia hace esa clara distinción. David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sin embargo, en cuanto al placer del pecado, la Biblia lo presenta como algo temporal. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 11:25 nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, escuche esto, presta atención, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está, clarito. Gozo perduradero en Dios, gozo temporal del pecado. Y siempre, mis amados hermanos, vamos a tener esas dos ofertas en nuestras vidas, continuamente. Asaz será tentado al placer del pecado temporal. Yo seré tentado al placer temporal del pecado, o seré puesto a la mesa de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmistas, hablaron y exhortaron al pueblo al gozo. Y es llamativo notar que casi todos los autores de las epístolas del Nuevo Testamento también lo hacen. Pablo, Pedro, Juan, lo escriben de diferentes maneras. Ahí están las escrituras. Incluso Jesucristo, nuestro Salvador, enfatizó el gozo a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, Él dijo: en medio de la persecución, regocijaos y alegraos. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Jesús dijo: nadie puede quitar vuestro gozo. Jesús dijo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas dice que en su evangelio que el mismo Señor Jesucristo se regocijó. Y si usted un poco va más adelante, usted va a encontrar que Pablo habla de la oración, una actividad que muchas veces hacemos de manera monótona, quizás ritualista, como algo que tiene que ir llena de gozo. Si usted lee Filipenses 1:4, Pablo dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Wow. Ruego, pero lo hago con gozo. Suplico, pero lo hago gozosamente. Si tu oración, mi amado hermano, no está cargada de gozo, yo creo que hoy es un buen día para que tú vuelvas a entender que la oración no es una carga pesada, que Pablo oró por la iglesia de forma gozosa delante del Señor. Así que, mis amados hermanos, una cosa es cierta: el gozo ocupa un lugar central para Dios y para su pueblo. Por eso es un llamado recurrente en la Biblia, el llamado a gozarse. Usted preguntará: ¿pero por qué? ¿Por qué tanta insistencia con el gozo? ¿Qué hace que el gozo sea tan importante en la vida del creyente? Creo que hay muchas razones en la Biblia, mi amado hermano, por la cual el creyente debería estar gozoso. Al menos yo encontré 7 razones de gozo. Pero antes de entrar a esas razones de gozo, yo quisiera permitirme que definamos qué es gozo. Mi amado, el significado bíblico de la palabra gozo es una posición del alma en un tono de total satisfacción a causa del acontecimiento agradable o por un pensamiento que despierta alegría y satisfacción. Quisiera citar nuevamente al pastor Gerson Montiel, porque él también habla de esto y él define el gozo de esta manera: el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan
todos los que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro más elevado tesoro. Eso es lo que es el gozo. En palabras sencillas sería: el gozo del creyente es la experiencia de vida de aquellos que han entendido el glorioso evangelio, han saboreado las bondades de Dios, reconocen la condición de muerte espiritual en la que estaban y celebran la resurrección hecha por su Salvador y viven con la expectación de un gozo completo en la patria celestial. Así que la vida cristiana, mi amado hermano, está cargada de principio a fin. Así que cuando hablamos del gozo del creyente, mi amado hermano, esto va más allá de nuestras emociones. Esto va más allá de un estado sentimental. Así que, a diferencia de las emociones que son cambiadas cuando se nos es quitado algo terrenal, el gozo del Señor está anclado en el carácter de quien es Dios mismo. Entonces, eso es lo que es el gozo del Señor. Nuestro gozo no depende de la circunstancia, ni de lo que tenemos o dejamos de tener, sino que se encuentra anclado en quién es Dios para nuestras vidas. Así que yo quisiera que viéramos brevemente 7 razones por las cuales el gozo es necesaria en la vida del creyente. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 7. Entonces, nuestro primer punto es que nuestra vida cristiana empezó con un gozo celestial. Lucas 15, 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mi amado hermano, la vida cristiana tuya empezó con una celebración celestial de ángeles allá en el cielo, aplaudiendo y celebrando que Cristo el Salvador vino a salvarte a este mundo. Entonces tu vida cristiana no empezó en medio de un dolor y un sufrimiento. Es como que todos los ángeles estuvieran a la expectativa el día que tú llegaste a la iglesia, o que leíste ese tratado, o el que escuchaste ese sermón a través de la televisión y de la radio, y ellos estaban allí mirando, y de repente el Salvador rompió nuestra pecaminosidad. Él se acercó a nuestras vidas, rompió las cadenas y se entronizó en nuestros corazones, y los ángeles allá arriba en el cielo celebran el gozo de que tú fuiste salvado por Dios. Por eso tú debes de tener gozo, porque aún los ángeles del cielo celebraron el día en que tú te rendiste a los pies de tu Salvador. El gozo del Señor fue el inicio de nuestra vida cristiana. El cielo entero, mi amado hermano, ¿tú ves eso? Yo no sé si tú puedes recordar ese momento. Quizás tú no lo tenías tan claro. Tú simplemente llegaste con lágrimas al altar, te arrepentiste de tu pecado, pero allá arriba en los cielos había una celebración. ¡Qué tremendo! Así que es importante el gozo por esa razón. Número 2, la fortaleza del creyente. Mi amado hermano, yo ruego a Dios que te abra el entendimiento a ti y a mí en esta mañana, porque esto es importantísimo para nuestra vida cristiana. La fortaleza del creyente es proporcional al gozo que encuentra en Dios. Vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Vamos a dar un paseo por las Escrituras en esta mañana. Nehemías 8, versículo 10. La fortaleza del creyente es proporcional al gozo que encuentra en Dios. ¿Lo tiene? Dice el Señor: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mi amado, yo no sé si tú puedes ver lo glorioso de esto. A la medida que tú contemplas quién es Dios, a la medida que tú te deleitas en Dios, Dios te fortalece. Mi amor, por eso es que vuelvo y repito, la vida cristiana no es una serie de normas rígidas que no te dejan moverte, sino que la religión cristiana es una fuente de gozo en quién es Dios. Y aquí el profeta dice
No se entristezcan. No se entristezcan. Cuando tú estás triste, pierdes fuerza. Cuando tú pasas en lamento, pierdes fortaleza en Dios. Por eso el creyente siempre tiene que volver a Dios en medio de la aflicción y poder decir como David: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que yo no sé cómo está tu fortaleza hoy, pero si tú estás débil, puede ser es porque has dejado de gozarte en quién es Dios para tu vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mis amados, si nos permitimos perder el gozo en Dios, nos debilitamos. Mis amados, no estoy hablando, y vuelvo y repito, de cumplir una serie de normas religiosas eternas para callar nuestra conciencia. No te hablo de tu vida, no, te hablo más bien de que tu vida debe estar impregnada, llena del gozo que hay en Dios. Y tú y yo necesitamos entender esta mañana que ciertamente habrán días difíciles. Habrá días malos, como dice David en los Salmos. Pero la única forma de sostenernos en esos días es corriendo a la fuente del verdadero gozo, que es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Él es la fuente de nuestro gozo. Número 3. Nuestra adoración debe de estar saturada de gozo. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 43, 4. Nuestra adoración debe estar saturada de gozo. Salmo 43, 4. Mire lo que dice el rey David. Cuando él va entrando al altar del Señor, cuando él va entrando a su vida de comunión eclesiástica, él dice: entraré al altar de Dios, al Dios, ¿de qué? De mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Wow. ¿Sabías que Dios es un Dios de alegría y de gozo, mi amado hermano? Hermano, Dios es un Dios de alegría y de gozo. Mi amado hermano, Dios no es un matagozo cósmico que está ya sentado con una barba larga allí, amargado. No, no, no. Él es un Dios de celebración. Es más, dice la Biblia que Dios cantará de gozo y se alegrará sobre su iglesia. Se motiva a adorar al Señor y decir: gracias, Dios mío, porque tú te gozas en mí y en mi vida, Señor. Él se regocija en ti, Él se alegra en ti. Por eso nuestra adoración debe estar saturada de gozo, mi amado hermano. Cuando nuestro Salvador se despojó de su ropa celestial y vistió la ropa de la humanidad, podemos ver un cuadro de ángeles llenos de gozo, adorando al Salvador y cambiando el temor de los magos en gozo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje en Lucas? Dice que los magos de esa región velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Le doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no para una élite exclusiva en la iglesia. El gozo del Señor es para toda la iglesia. Les doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto se les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces podemos ver que los ángeles alaban al Señor y dicen: gloria en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los ángeles, para con los hombres. Y luego sucedió que los ángeles se fueron, y los pastores dijeron unos a otros: pasemos hacia Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces tenemos un grupo de gente llena de temor, pero que es cambiada del temor al gozo. Y cuando llegamos a Mateo, dice que ellos, al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te regocijaste en el Señor con gran gozo? Mis amados hermanos, ellos, llenos de gozo, cuando vieron esa estrella, llegaron a ese lugar y dice que abrieron sus tesoros
Porque mi amado hermano, definitivamente que nuestra forma de adorar, nuestra actitud en el tiempo de adoración, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida diaria, habla de nuestro gozo o de nuestra falta de gozo. Eso es evidente. Mi amado, eso es evidente. Se puede ver. Estos magos no solo estaban gozosos, sino que se regocijaron y abren sus tesoros al Salvador. Mira, mi amado hermano, el gozo de nosotros no solamente se demuestra en cantar al Señor, sino que el gozo que hay en Dios nos lleva a dar y ofrecer al Señor de lo que ya Él nos ha dado. Y dice que ellos abrieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. Y esos tres regalos hablan de la llenura del gozo que había en ellos, porque ellos al darle oro reconocen a Jesús como rey. Recuerde que el oro se le entregaba a los reyes. Le ofrecen incienso, que testifican que Cristo es sacerdote. Los sacerdotes eran los que manejaban el tema del incienso. Pero también entregan al Señor mirra, que habla del siervo sufriente que está dispuesto a ser sacrificado por otros. Así que yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cómo estás tú adorando? ¿Cómo estás tú cantando al Señor? Sea honesto contigo esta mañana. ¿Realmente te apasiona adorar a Dios? ¿Realmente estás expectante y lleno de gozo durante el periodo de alabanza y adoración? Creo que John Piper lo explicó en palabras más fáciles de entender cuando dijo: la adoración se ha convertido en nuestras iglesias como un deber a cumplir solamente. Sin embargo, cuando la adoración se reduce a un deber que hay que cumplir, deja de ser adoración. Pues se trata más bien de una fiesta que se basa en las gloriosas perfecciones de Dios en Cristo. Mi amado hermano, el tiempo de adoración es un tiempo de contemplación de quién es Dios para nosotros. Es la respuesta adecuada a un entendimiento claro de quién es Dios para nuestra vida. Dios, dice John Piper, no recibe honra cuando celebramos los supremos días de nuestra relación por un simple sentido del deber. Recibe honra cuando esos días se convierten en nuestro deleite. Wow, sábado en la noche, viene el domingo. Viene el domingo, voy a la casa del Señor. ¡Wow! El sábado de la noche, mi amado hermano, en la vida del creyente debería ser un periodo de expectativa, de expectación. Viene el domingo y me reuniré con mis hermanos a adorar a aquel que perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y voy a celebrarlo, voy a saltar, voy a brincar, voy a aplaudir, voy a llorar porque llegó el día domingo. Por lo tanto, mi amado hermano, para honrar a Dios en adoración, no debemos buscarlo desinteresadamente por temor a obtener alguna clase de gozo en la adoración que arruine el valor moral de la acción. Por el contrario, debemos buscarlo de manera placentera. Como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Ese es el clamor de un alma gozosa que ha entendido que cada culto, que cada celebración es un tiempo de llenar su alma como ese siervo que se sacia en medio de las aguas. Hoy, mis amados, hay agua para el alma sedienta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti?, decía el ocupado rey David. El rey de Israel, que tenía miles de ocupaciones, él decía: ¿Cuándo va a llegar el momento en que me presente delante de mi Dios? Y David reflexiona, medita, y él dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo. ¿Por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Número 4. La única forma de atravesar, mi amado hermano, la prueba, el sufrimiento, la traición, la enfermedad y el dolor es a través del gozo. Voy a repetir nuevamente eso. La única forma
de atravesar victoriosamente, vamos a decirlo así, la prueba, el sufrimiento, la traición, el dolor y la enfermedad, es a través del gozo que hay en Dios. No hay otra forma, si no te vas a amargar la vida. El eje de tu gozo natural en ti, de fuerte de gozo en ti mismo, es un eje muy débil para sostener tu gozo. Tienes que buscar otra fuente más grande que tú mismo. Mateo 5, 11, 12 lo dice. Jesús dijo: bienaventurado soy por mi causa cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estoy afligido, pero me gozo porque estoy mirando hacia la meta. Estoy mirando hacia adelante. Estoy mirando cuando esos cielos se han abierto de par en par y el Rey de Reyes aparezca y levante a su amada iglesia, y gozaré eternamente de mi Dios. Así que si estás afligido, gózate, expectante de lo que viene al futuro. Si estás en medio de la enfermedad, si has perdido tu empleo en medio de la pandemia, tranquilo, regocígate en tu Dios. Mis amados hermanos, esto no es una teoría, no es un bonito pensamiento solamente, no es una motivación barata, es la realidad que debemos de vivir como cristianos. Y yo creo que Pablo es un ejemplo de eso. Pablo, en su carta del gozo, le escribe a los creyentes filipenses, y no le escribe desde una computadora en un sillón, no está con su tablet en medio de una suite. Está en medio de la cárcel, en medio de la mazmorra, y lleno de gozo. Él puede decir: mis hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Wow. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y nuevamente, gozo, el Señor está cerca. Gozo, el Señor está cerca. Gozo, el Señor está cerca. Mi amado, ¿cómo espera una novia a su novio? Los que están casados, yo espero que todavía se acuerden cuando esperaban a la novia. Mi amado hermano, cuando yo estaba de novio con mi novia, que todavía sigue siendo mi novia y mi esposa, me acuerdo que había una fonda bien fea en la entrada de Moya. ¿Me acuerdas de Virginia, esposo? De hoja de zinc. Y yo anhelaba cuando se acababa el culto los viernes e íbamos a esa fonda de mala muerte fea y comprábamos una malta Vigor y nos tomábamos una malta allí. ¿Cuánto anhelaba yo ese momento? ¿Cuánto deseaba yo ese momento? ¿Te acuerdas cuando te topabas con ella en Alpru, varón? ¿O en el Parque Omar? Y tú anhelabas expectante ese momento. Bueno, así mismo, de esa manera debe ser la expectativa del creyente en regocijarse en el Señor en medio de la aflicción, porque ya pronto voy a ver a mi amado, ya pronto lo voy a ver cara a cara y seré transformado. Wow. Por eso es que Marco Vidal dice, cuando llegue ese momento, yo no quiero hacerte ni una petición, yo no quiero hacerte una pregunta teológica, yo no quiero preguntarte, hey, ¿Adán tenía ombligo? No. Yo solamente quiero caer de rodillas y verte cara a cara. Yo solamente quiero que llegue ese momento para mostrarme ante ti y adorarte por la eternidad. Número 5, el gozo del Señor o el gozo del creyente. Escuche esto, mi amado hermano, porque esto es muy importante. No se encuentra en el despliegue de dones que tengamos, sino en Lucas 10:20. Apúntale así lo que están apuntando. El gozo del creyente no está en el despliegue de dones que yo tenga, sino en Lucas 10:20. ¿Qué dice Lucas 10:20? A ver. Wow. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan.
sino regocíjense de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, mi amado hermano. Mis amados, es fácil caer en la trampa de pensar que el gozo del creyente se da porque tengamos dones y ocurran cosas al ministrar. No caigas en esa trampa. El gozo tuyo no es que se sanen los enfermos, aunque si Dios los sana, gloria sea al Señor. Tu ministerio y el gozo tuyo no radica en que te suban acá arriba a predicar o a cantar, porque el día que no lo hagan se te acaba el gozo. El gozo tuyo radica en saber, oh mis amados hermanos, que allá en la eternidad hay un libro que registra a aquellos que han arrepentido, lavado sus pecados en la sangre del Cordero, y que ese libro testifica de que tú le perteneces al Señor. Así que mis amados hermanos, usemos los dones, son importantes, ya que Dios nos los da para edificar a la iglesia, pero nunca se ha escuchado a lo largo de los labios de nuestro Salvador, ni en una carta, ni en una epístola, tal pasaje de decir regocíjense en sus dones, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, el gozo del creyente no radica en algo que yo puedo hacer. Eso es lo que yo hago, son dones que yo desarrollo, sino en algo que alguien hizo allá en la eternidad. Me regocijo de que Él escribió mi nombre en el libro de la vida. Me regocijo de que mi nombre está escrito allá. Puede ser que tu nombre no aparezca en ningún periódico. Tristemente, la mayoría de veces cuando alguien sale en el periódico es porque está petateado. En primera plana al menos, ¿no? Matan a Toñito, apuñalan a Sutana, la Coqui le pega el coco y cosas así. Puede ser que tu nombre no aparezca en la alfombra roja o en las calles de Hollywood con una estrella en grande, pero allá arriba tu nombre es conocido por tu Dios. Y eso me llena a mí de regocijo. Entonces esos 70 volvieron con gozo diciéndole: Señor, hey, aún los demonios se nos someten. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? Y el Señor se le queda mirando y le dice: ¿what? ¿Qué? Hey, ¿qué le pasa a ustedes? Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Ah? Yo lo vi. Y es cierto, yo le doy potestad sobre esas cosas, pero no se regocijen en eso. Regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi amado hermano, no te dejes vender la idea de que alguien es más importante en la iglesia porque tiene más dones o no tiene los mismos dones que tienes tú. Quizás tu don es predicar, quizás no lo es, quizás es simplemente levantarte a orar por otros, pero tu gozo no está en ninguno de ellos, sino en que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Número 6, vamos rápido. Romanos 12:15. El éxito o el logro de mi hermano debe llenarme de gozo. El éxito o el logro de mi hermano debe de llenarme de gozo. Romanos 12:15, ¿qué dice? Gozaos con lo que se goza, llorad con lo que Wow. Mi amado hermano, a mí me impresionan las escrituras porque ambos extremos tienen una respuesta de parte de Dios. Ambos extremos tienen una respuesta para el Señor. Si alguien se está graduando este año de la escuela o de la universidad, yo me gozo contigo. Si alguien le da un aumento salarial, yo me gozo contigo. Si tú has aprendido a perdonar en tu matrimonio, yo me gozo contigo. Hermano, tenemos que cuidar el corazón de que se nos dañe cuando vemos a otros triunfar, porque eso es diabólico. Eso es satánico. Es satánico que tú no celebres el triunfo de los demás. Satanás no celebró de que Dios fuera el digno de adoración. ¿Y qué hizo? Se llenó de orgullo, se llenó de altivez y dijo: ¿por qué no me adoran a mí? ¿Ah? Hermano, el orgullo es satánico. Mi amado hermano, deja de estar viendo el orgullo como un pecadillo. Tú sabes. No, me grabé adulterio, grabé fornicación, pero estamos llenos de orgullo. Y el pecado del orgullo es abominación delante del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre el orgullo? Del altivo, que Dios, ¿qué? Lo mira de lejos.
Aunque dice cosas, por lo menos lo mira. Pero lo mira de lejos. No está cerca de él. Mi amado, cuidémonos de eso. Celebra el gozo. Pueden mirar a la persona que tiene a su lado y digan, hermano, yo me gozo de lo que tú te estás gozando en esta mañana. Dígale, yo me gozo contigo en esta mañana. Yo me gozo de tu triunfo, me alegro. Tremendo. Y número 7. Nuestra espera de nuestro dulce y amado Salvador debe estar rodeada de gozo. Nuestra espera de nuestro dulce y amado Salvador debe estar rodeada de gozo. 1 Pedro 1, 8 y 9. Con eso terminamos. Póngase de pie mientras leemos. Hay gente que le da miedo hablar de la venida del Señor. Ay, hermano, todavía no, aguanta. Ay, todavía no, hermano. Déjame arreglar algunas cositas porque tú sabes que... Pero mire qué dice Pedro, 1 Pedro 8, 1, 8 y 9. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. No solamente con gozo, dice con gozo ¿qué? Inefable y glorioso. Oye, este gozo yo creo que es otra dimensión. No es simplemente gócense en la venida del Señor, dice gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mi amado, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás realmente expectante con gozo la venida del Señor? Mire, Dios es testigo, no se lo digo y Dios sabe, me guarde de alardear. Hace como 2 o 3 años, en mi corazón, hay un deseo profundo de que el Señor ya venga por su iglesia. Y es más, la Biblia dice que el creyente debería pedir eso. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que la Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios y la novia deben decir que ven, Señor Jesús. Pero ese ven, Señor Jesús, no está lleno de terror, no está lleno de preocupación. Es una expectativa gozosa, como dice Pedro. Aunque ahora no la veáis, se alegran con gozo inefable y glorioso. Por eso tú necesitas el gozo del Señor a lo largo de toda tu vida cristiana. Porque tu vida cristiana empezó con gozo y terminará con gozo. Es más, cuando el Señor dice sus palabras magistrales, cuando nos deja entrar a su presencia, ¿qué es lo que dirá? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entra en qué? Entra en el gozo de tu Señor, en el gozo de tu salvación. Hermanos, esa será la consumación de nuestro gozo. Por eso hoy tú no puedes estar triste. Mi amado, yo sé que hay momentos duros, yo lo sé. Pero el gozo del Señor, según lo que hemos visto, debe ser una constante en la vida del creyente. El gozo es la experiencia que mejor corresponde a la realidad de nuestra salvación y de nuestra comunión con Dios. El deleite y la alegría son las emociones más congruentes con la realidad de haber sido salvado. Yo nunca he visto que alguien ha sido rescatado en medio de la playa y usted dice, hey, te rescataron. Bueno, sí, tú sabes, me rescataron. ¡Ey, sí, me rescató! Él me agarró de la mano y me atrajo. ¡Ey, gracias! Y por poquito. Mi amado hermano, el rey David testifica de su liberación diciendo, has cambiado mi lamento en baile. El profeta Isaías dice, nos cubrió con manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El mismo ángel que anunciaba a los pastores le dijo, les traigo buenas de gran gozo. No podemos decir, mis amados hermanos, que tenemos comunión con Dios y vivir en una permanente amargura o en una inconsolable tristeza. Eso no es consuelo. La monotonía y el aburrimiento no son realidades que describen la suficiente presencia de Dios. Mi amado, en síntesis, el gozo cristiano es aquella contemplación que tenemos nosotros cuando hemos entendido la salvación que Dios nos ha otorgado. Y David, en un momento dado,
perdió ese gozo. Salmo 51. Él no solamente quiere el perdón de su Señor. Él no solamente le dice, Señor, lávame con hisopo. Él no dice, restáurame solamente. Al final del capítulo, Él sella todo el tiempo de restauración de su alma con esta palabra: vuélveme el gozo de tu salvación. David no está diciendo que está perdiendo su salvación. Él está diciendo, yo tengo esa salvación, pero he perdido el gozo, el deleite de haber sido salvado por Dios. Yo quiero volver a tener ese gozo de la salvación. Y tristemente, amados hermanos, cuando van pasando los años, uno va perdiendo ese vigor en la salvación, ese deleite en que hemos sido perdonados por Dios. Y vemos al hermano nuevo y está en su primer amor, ya se le va a pasar. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? ¿Qué es eso? Se supone que esa debería ser la forma de vida de nosotros todo el tiempo, porque hemos entendido lo que Dios ha otorgado a nuestras vidas. C.S. Lewis decía: el cristiano debe ser la persona más gozosa en la tierra, porque tiene fuente de gozo fuera de este mundo. El cristiano debe ser la persona más gozosa de la tierra, porque las fuentes de su gozo están fuera de este mundo. Nadie se las puede quitar. Amado, nuestro gozo no viene de nada en la tierra. Es por eso que nuestro gozo puede sobrevivir a las circunstancias terrenales. Alguien en esta mañana quizás tiene que decir como David: vuélveme el gozo de tu salvación. Quizás alguien en esta mañana tiene que decir: Señor, he perdido el gozo, por favor vuélvemelo nuevamente para tu gloria y tu alabanza.